A través de esta presentación estaremos hablando sobre los commodities, especialmente los commodities de metales. El mercado de commodities ha ido evolucionando paralelamente al de otros mercados financieros y actualmente es un mercado globalizado. Dentro del trading de commodities o materias primas hay 4 categorías principales que definen el mercado, que son la agrícola, ganadera, metales y ganadería. El objetivo del presente trabajo es dar a conocer los commodities de metales como una alternativa de inversión que en los últimos años ha crecido la interdependencia entre los mercados de commodities y la evolución del sector financiero. Invertir en metales preciosos es una fuente fiable de precios, unos mercados globalizados, líquidos y suficientemente desarrollados. Invertir en metales es un clásico en una cartera de inversiones diversificada. Actúa como un refugio seguro en tiempos de turbulencia en mercados financieros y proporciona a los inversores estabilidad y liquidez. Los metales los podemos clasificar en dos grandes grupos. Los metales básicos industriales, donde encontramos el cobre, aluminio, zinc, níquel, plomo y estaño, y los metales preciosos como el oro, plata y platino, entre otros. Los primeros, los metales básicos, también son conocidos como metales estratégicos y son fundamentales para el desarrollo de campos como la electrónica, la industria aeroespacial, la ingeniería y la construcción. Se utilizan en pequeñas cantidades, pero con funciones esenciales en el desarrollo y en la producción industrial. Los metales preciosos también son utilizados en la industria, si bien en una menor medida y sobre todo en la joyería, pero además tiene una función básica de valor de refugio en periodos de turbulencias económicas, como hemos mencionado. Los metales cotizados deben cumplir con unas normas específicas de pureza y composición química. Los principales mercados de cotización de los metales básicos como el cobre son el London Metal Exchange, el New York Mercantile Exchange y el Shanghai Futures Exchange. El aluminio se comercializa principalmente en el London Metal Exchange, el New York Mercantile Exchange y el Tokyo Commodity Exchange, y los demás como el zinc, níquel, plomo y estaño en el London Metal Exchange. Todos estos metales son cotizados en dólares por tonelada. Los metales preciosos. El principal mercado de cotización del oro y la plata es el New York Mercantile Exchange y el platino en el Tokyo Commodity Exchange. Estos metales se cotizan en dólares por onza. Las inversiones en metales tienen unas características singulares que las hacen atractivas frente a otro tipo de inversiones. La inversión en metales se engloba dentro de la categoría de inversiones alternativas, que hace que tengan una menor relación en el ciclo económico, es decir, que el precio de los activos va a estar menos afectado por la situación de la economía. Sus propiedades físicas unidas a su rareza aseguran que siempre va a tener un valor sustancial. Los metales preciosos como valores son considerados como activos de refugio, ya que su precio suele mantenerse o aumentar en épocas de incertidumbre económicas y por lo tanto son los valores en los que se refugian los inversores. Los metales básicos, en cambio, son considerados como valores defensivos, ya que si varían las condiciones económicas, la demanda de estos productos variará en menor proporción. El precio de los metales dependerá de la oferta y la demanda que exista sobre los mismos. El valor del oro es real, inmutable y eterno. El oro y la plata son convertibles en cualquier divisa mundial. Voy a hablar sobre los beneficios de invertir en metales, como también de los riesgos de invertir en metales. Voy a ir citando y hablando de cada una de ellas. Entre los beneficios mencionamos lo siguiente. Los commodities de metales preciosos son relativamente estables y están correlacionadas de manera opuesta a otras inversiones como las acciones. La protección ante la inflación, su tendencia siempre está al alza, tener consigo el bien y poder vender en cualquier momento sin depender de ninguna entidad financiera a quien pagar comisiones. Mientras más tiempo lo tenga, su valor se incrementa, garantiza seguridad de inversión a los inversores y tiene liquidez inmediata y siempre vamos a tener un comprador.
Con respecto a la protección ante la inflación, estas inversiones no pueden proteger frente a la inflación, ya que en épocas de crecimiento económico suelen aumentar los precios en la mayoría de los productos, incluyendo de los metales. Tiene liquidez inmediata y siempre vamos a tener un comprador. Los traders de metales preciosos consideran que los commodities son una forma de dinero capaz de mantener su valor mejor aún durante más tiempo que el papel moneda. Riesgo de invertir en metales. Como toda inversión, los metales no se encuentran exentos de riesgos. Mencionamos lo siguiente: riesgo de precio, riesgo de tasa de cambio, riesgo de fraude, riesgo operacional, riesgo de robo de identidad, volatilidad, interrupciones en el comercio y el cierre de las empresas. El riesgo de precio está en función a los movimientos del mercado. Por lo tanto, el valor de cada metal puede fluctuar y en consecuencia su precio puede ser más bajo que el precio al que inicialmente fue comprado. Si el valor del metal precioso cae a cero, incluso es posible que se pierda el valor de toda la inversión. Riesgo de tasa de cambio. En todo el mundo, el precio de los metales preciosos como el oro y la plata se expresa y se transmite en dólares estadounidenses. Por lo tanto, cuando compras cualquier metal precioso en euros, entonces el valor de tu inversión está influenciado por los efectos del tipo de cambio entre estas dos divisas. Riesgo de fraude. Cuando no se tienen físicamente los metales preciosos, el inversor no necesariamente sabe si realmente tiene dichos metales. La empresa que se encuentra a cargo de estas inversiones podría no tener suficiente oro o plata para cumplir con las órdenes de los inversionistas con quien trabaja. Riesgo operacional. Este es otro de los riesgos de invertir en metales preciosos, en el que debido a una deficiencia en el funcionamiento de los procedimientos de la empresa que proporciona metales preciosos, los errores no se cumplan a tiempo o incluso que pueda producirse un fraude. El robo de identidad. Cuando se realizan inversiones en metales preciosos a través de Internet, es necesario generalmente crear una cuenta de usuario. Si la contraseña que se utiliza no es confidencial y la obtiene un tercero, se corre riesgo de que esa persona pueda acceder a dicha cuenta. Esta persona podría realizar transacciones o transferir el efectivo hacia otra cuenta. Interrupciones en el comercio. Como consecuencia de circunstancias especiales, puede ocurrir que la operación no se lleve a cabo y como resultado de esto los metales preciosos no se puedan comprar ni vender a través de las empresas que usualmente lo hacen. Después de reanudar la negociación, los precios pueden diferir de los precios que inicialmente se emitieron antes que las negociaciones fueran interrumpidas. Cuando se invierte en metales preciosos por Internet, es posible que el sistema, la web, servidores, etc. puedan estar temporalmente inaccesibles y como resultado de esta circunstancia, es posible que la transacción no se pueda llevar a cabo en el momento deseado o al precio deseado. El cierre de las empresas. En circunstancias excepcionales, las empresas de inversión de metales preciosos están en derecho o incluso se pueden ver obligados a terminar sus actividades. Esta situación se puede dar cuando ya no sea posible que la empresa cubra adecuadamente su riesgo y en relación con la compra-venta de metales preciosos físicos. Muy bien, seguiremos con la exposición. En este punto estaremos hablando de las desventajas de invertir en metales. A continuación, mencionamos algunas desventajas de invertir en metales para tener en cuenta. Adquiriendo oro físico se debe contar con un mínimo sitio para almacenarlo. Esto es muy importante, tener un lugar donde resguardar el oro, que es algo muy preciado. Se necesita mucha seguridad para el custodio, es algo muy importante también de tener en cuenta a la hora de invertir en estos metales. Escasez de sitio donde comprar el oro. Como todos saben, el oro es muy difícil de encontrarlo y no da renta ni dividendos, algo muy importante también tener en cuenta. En un largo plazo podría tener oscilaciones en su valor. También el oro tuvo su caída
y volvió a subir, tiene también sus oscilaciones en el comportamiento del precio. En el caso del bronce, como por ejemplo, sería el deterioro. Tiene una pobre resistencia al amoníaco y compuestos férricos, para tener en cuenta. Ahora estaremos viendo los mecanismos de compra y venta. Las formas más usuales de invertir en metales. Veremos los siguientes. Compra directa en metales preciosos. Esto se refiere a la compra del lingote de oro. Inversión en metales preciosos mediante fondos de inversión. Como saben, hay fondos especiales para invertir en activos en metales. Inversión directa en empresas mineras mediante acciones. Esto se refiere a la compra de acciones de empresas mineras que están trabajando en el sector de oro. Luego estaremos hablando de comportamiento del oro, plata y platino en los últimos 30 días, que estaremos viendo en un gráfico. Estaremos empezando por el oro. Como se puede observar, el oro ha presentado una caída importante, según el análisis de Millian Stanley, jefe de oro de State World Advisor. Se van a estar produciendo estas ventas motivadas por el pánico y que esto no va a durar mucho tiempo. Eso quiere decir que ha aumentado un poco la venta por el pánico por la pandemia, pero esto no va a durar mucho tiempo, entonces esto se va a estabilizar. A continuación, la plata. Así como el oro, la plata también ha presentado una caída importante en las últimas 24 horas, según el informe de Metal Focus. Pero no obstante, esto va a ir volver a mejorando dependiendo del comportamiento de la economía. Por último, tenemos el platino. El platino, por ejemplo, según el informe de Metal Focus, tiene un panorama de mejoramiento que se iniciará por el comportamiento, la recuperación industrial, que es muy importante. Si bien los metales preciosos han sufrido una importante caída en las últimas 24 horas, según la consultoría británica Metal Focus, los metales preciosos seguirán brillando en todo el 2021, que están recuperando sus valores como el oro, plata y platino. Como pudimos ver, invertir en metales preciosos es una buena opción, pero siempre y cuando se tenga presente los riesgos de los mercados con altas fluctuaciones, que como cualquier inversor sabe, no es aconsejable invertir todo el dinero en un mismo tipo de activo. Por ello, los partidarios de la inversión en metales preciosos apuestan por un porcentaje de entre un 10 y un 25% de la cartera en oro y plata, ya que estos no tienen correlación con las acciones y los bonos, por lo que suelen subir cuando estos activos caen. Como se ha visto, la cotización de los metales preciosos en los últimos 30 días ha sufrido una gran variación, con una caída sustancial en los últimos días. Según los analistas, esto se debe a las ventas motivadas por el pánico, y que una vez que esta situación se calme, volverán a subir a recuperarse a finales del año, por lo que considera que esta es una buena oportunidad para los inversores para comprar metales preciosos. Finalmente, podemos decir que la inversión en commodities y concretamente en metales permite cubrirse ante eventuales subidas de precios, ya que las materias primas son una buena cobertura contra la inflación, pues su precio aumenta cuando suben los precios en la economía.